Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es lunes 16 de enero. Manuel Fraga fallecía anoche en su domicilio de Madrid a los 89 años de edad de un fallo cardíaco tras una infección respiratoria que le mantenía postrado en la cama desde hace semanas. Llevaba más de 60 años dedicados a la política. Pasó de ser ministro de Información con Franco a uno de los padres de la Constitución. Desempeñó un papel clave durante la transición y fundó Alianza Popular, el embrión de lo que años después se llamaría Partido Popular, del cual se había hecho cargo José María Aznar. Presidió la Xunta de Galicia desde el 90 a 2005 y desde el 90 también era presidente honorífico del Partido Popular. Desde 2006, senador designado por el Parlamento gallego. Todos los partidos políticos han elogiado la figura de Manuel Fraga y han trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudía a primera hora de la mañana al domicilio de Manuel Fraga, donde permanecen sus restos mortales, para dar el pésame a la familia. Rajoy ha señalado en un comunicado que Fraga es el ejemplo de la apuesta por la política, la reforma de las instituciones para la resolución de los problemas que a todos nos afectan. Desde el principal partido de la oposición también han trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos. Desde el PSOE han expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Fraga. Yo conocí a Fraga cuando yo tenía 22 años, él ya era un líder político muy importante. Después, durante mucho tiempo, pues fue sumando fuerzas a su propio partido y hoy esta es una gran fuerza a nivel de toda España. En fin, todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. Quería quedarme con ese Fraga que supo entender la necesidad de cambiar y integrarse en el sistema democrático y conseguir que con él se integrara una parte de la derecha franquista. Y visita del presidente francés Nicolas Sarkozy a España. El rey le ha concedido el Toisón de Oro por haber tenido a las víctimas del terrorismo como norte. En una solemne ceremonia celebrada en el Palacio Real, don Juan Carlos acaba de hacer caballero de una de las más insignes órdenes de caballería del mundo al presidente de la República Francesa por haber contribuido de un modo constante, efectivo y generoso a luchar contra el terrorismo de la banda terrorista ETA. En el acto, además de los reyes, han estado presentes, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno. Precisamente la visita de Sarkozy tiene lugar 2 días después de la detención en Francia de 3 presuntos miembros de ETA que iban armados y con material diverso para fabricar artefactos explosivos. Tras el almuerzo en el Palacio Real, Sarkozy ha mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, donde han analizado la lucha contra ETA y la estabilidad presupuestaria en la zona del euro. Y los padres de la joven sevillana Marta del Castillo critican a la justicia y afirman que la sentencia se ha hecho para castigar a la propia familia. Para todo aquel condenado o no condenado que haya tenido que ver algo con mi hija, que el nombre de Marta del Castillo les persiga de por vida. Es lo que asegura Eva Casanueva, la madre de la joven, en su primera intervención pública tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. En una multitudinaria rueda de prensa ofrecida cerca de su domicilio, los padres de la joven han criticado este lunes con dureza la sentencia que consideran castigan a la propia familia. Recordar que la sentencia publicada el pasado viernes sobre el asesinato de Marta del Castillo condena a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel sin ser condenado por violación. Quedan absueltos Samuel Benítez, el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, y su novia María García. Y otra de las noticias que nos ha dejado este fin de semana es el naufragio del crucero Costa Concordia, que nos ha mantenido en vilo durante 2 días. Estas son las sorprendentes imágenes que nos ha dejado la tragedia vivida por las más de 4.000 personas que iban a bordo y en la que el español Guillermo Gual ha perdido la vida. El buque chocó contra una roca y abrió una vía de agua que hizo naufragar el barco hasta quedar encallado junto al litoral. Muchos de los pasajeros han relatado las horas de angustia que pasaron. Vimos la realidad de que eso se estaba hundiendo, pero no lo dijo nadie. Como pudimos, salimos a una parte de la cubierta. Venga, ya. Y no funcionaba nada. El momento peor fue cuando se fue la luz,
se fue la luz y entonces la gente empezó a chillar y empezábamos a oír por megafonía, tranquilidad, no pasa nada, pero lo que veíamos es que la gente empezaba a correr. Todo esto y más cosas se lo contamos como siempre a continuación, pero antes vamos a hacer también un breve repaso por la actualidad deportiva. Para ello saludamos a nuestro compañero Hugo Vaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo viene ese deporte este lunes? El deporte no naufragó, el deporte sigue vivo, afortunadamente en este caso, porque Madrid y Barcelona llegan al derbi, en este derbi que van a jugar miércoles, estos dos miércoles próximos, por la Copa de Su Majestad el Rey. El Barcelona después del partido de anoche ya entrenaba esta misma mañana, el Madrid tuvo oportunidad de hacerlo ya también el pasado domingo, y los dos ya preparando de cara a ese importantísimo partido del miércoles. Y por su parte el Unicaja de Málaga ya ha hecho los deberes, en este caso volvió a ganar al Real Murcia, UCAM, y aquí el equipo de Chus Mateo ya está clasificado para esos Copa del Rey como cabeza de serie, tiene que dar entre los 4 primeros. Comenzó la tercera etapa de la Volvo Ocean Racing y en este caso el Abu Dhabi se ha hecho con el primer tramo de esta tercera etapa. El Telefónica no ha podido mantener ese liderato en la prueba, eso sí, en la clasificación general, los de Iker Martínez sí se mantienen a varios puntos de distancia de sus más inmediatos perseguidores. Y les contamos ahora otras noticias de este día. Consumido el plazo dado por el Gobierno para cerrar un acuerdo sobre la reforma laboral, el Gobierno se hará cargo del texto y legislará. Datos positivos en la primera semana de rebajas en Andalucía tras una floja campaña de Navidad. Satisfacción con los resultados obtenidos hasta ahora. El cantante onubense Manuel Carrasco publica mañana nuevo disco, Habla, que cuenta con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Roma en 3 temas. Manuel Fraga fallecía anoche en su domicilio de Madrid a los 89 años de edad de un fallo cardíaco tras una infección respiratoria que le mantuvo postrado en la cama desde hace ya varias semanas. Llevaba más de 60 años dedicados a la política, pasó de ser ministro de Información con Franco a uno de los padres de la Constitución española. Desempeñó un papel clave durante la transición y fundó Alianza Popular. Las encuestas son un método interesante de análisis que, por cierto, yo contribuí a introducir en España. Rodeado de su familia y en su casa, ha fallecido esta noche en Madrid uno de los políticos más importantes de la historia reciente de España, Manuel Fraga. Sobre las 10 de la noche moría a los 89 años el presidente fundador del PP a consecuencia de un fallo cardíaco tras la infección respiratoria que padecía desde principios de año por un fuerte catarro. Fraga comenzó en la política a los 29 años y ocupó destacados puestos durante el régimen de Franco. Fue ministro de Información y Turismo y embajador de España en Reino Unido. Un pasado que no le impidió ser una figura clave durante la transición y la democracia. De hecho, fue uno de los padres de la Constitución de 1978. Creó Alianza Popular, luego Partido Popular, pero sus sucesivas derrotas frente al Partido Socialista le llevaron a dar paso a José María Aznar, aunque no a dejar la política. De hecho, fue luego presidente de la Xunta de Galicia. Allí gobernó con mayoría absoluta hasta 2005, en que fue derrotado. Fraga dejó la Xunta, pero no la política. Ocupó un escaño en el Senado hasta la pasada legislatura y a primeros del pasado mes de septiembre decidió dejar la política activa. Los problemas de salud acompañaron a Manuel Fraga desde su última etapa en la presidencia de Galicia, pero fue en 2011 cuando redujo su actividad después de sufrir una lesión de cadera. Fraga es velado en estos momentos por su familia en esta casa y mañana recibirá en su domicilio en Madrid las condolencias de políticos y allegados. Desde allí hará su último viaje a su querida Perves, el municipio coruñés donde tenía su residencia en Galicia y en el que desde este martes descansará para siempre.
Pues el presidente del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha destacado en un comunicado hecho en la página web del Partido Popular que actuó guiado por los principios, el amor a España y el entendimiento de la política como un servicio público. Desde el principal partido de la oposición también han trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Manuel Fraga. La Ejecutiva Federal del PSOE ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento a los familiares y militantes del Partido Popular. La capilla ardiente se instala en la intimidad en el domicilio del político. Capilla ardiente en la intimidad del hogar para despedir a Manuel Fraga Iribarne. Esta es la madrileña calle de Fernando el Católico, abarrotada de periodistas y curiosos. La familia del político, fallecido ayer a los 89 años, prefirió instalar el velatorio en su domicilio para recibir a su círculo más íntimo. Uno de los primeros en llegar fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. Los reyes enviaron esta corona y un telegrama de condolencia en el que destacaron su condición de gran servidor del Estado. El expresidente Aznar acudió acompañado de su mujer, Ana Botella, alcaldesa de Madrid. Pero yo tampoco puedo explicar la mía, probablemente una de las partes más importantes de mi vida, sin Manuel Fraga. El socialista Rubalcaba destacó así la aportación del exministro franquista a la historia reciente española. Tenía que quedarme con ese Fraga que supo entender la necesidad de cambiar y integrarse en el sistema democrático y conseguir que con él se integrara una parte de la derecha franquista. Políticos, empresarios y artistas, todos destacaron la contribución de Fraga a la consolidación de la democracia española. El martes será enterrado en la localidad coruñesa de Perves, cuyo gobierno regional ha declarado 3 días de luto oficial por el fallecimiento del veterano político, que presidió esta comunidad autónoma durante 16 años. Y visita del presidente Nicolás Sarkozy a España. El rey le ha concedido el Toisón de Oro por haber tenido a las víctimas del terrorismo como norte. En una solemne ceremonia celebrada en el Palacio Real, don Juan Carlos acaba de hacer caballero de una de las más insignes órdenes de caballería del mundo al presidente de la República Francesa por haber contribuido de modo constante, efectivo y generoso a luchar contra el terrorismo de ETA. Precisamente la visita de Sarkozy tiene lugar 2 días después de la detención en Francia de 3 presuntos miembros de ETA que iban armados y con material diverso para fabricar artefactos explosivos. Durante su discurso, Sarkozy ha confirmado la presencia de España en la mesa del G20, entre los muchos elogios que ha dirigido a nuestro país. Ha dicho que España es uno de los grandes países de Europa, está en la mesa del G20, que juega un destacado papel en el servicio de nuestra obra común, la Unión Europea. Tras el almuerzo en el Palacio Real, Sarkozy se ha reunido con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, donde ha analizado la lucha contra ETA y la estabilidad presupuestaria en la zona del euro. Recordar que la agencia Standard & Poor's acordó el pasado viernes rebajar la máxima calificación, la AAA, de la deuda francesa y recortar la solvencia de la española. Y ya se lo anunciábamos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará a Berlín el próximo 26 de enero para reunirse con la canciller alemana Angela Merkel, antes de la cumbre de los líderes europeos que acogerá Bruselas a finales de ese mismo mes. La visita responde a la invitación que Merkel cursó a Rajoy en la cumbre del Partido Popular Europeo en Marsella en diciembre pasado. La agenda internacional del presidente arrancaba este mismo lunes en Madrid con la visita a España de Nicolás Sarkozy. Un día después del encuentro con Sarkozy, Rajoy recibirá en la Moncloa al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, con quien preparará el Consejo Europeo previsto para el día 30, aunque la fecha podría adelantarse al 29 por la huelga general convocada en Bélgica. La próxima cumbre de líderes europeos servirá para ultimar el nuevo tratado intergubernamental, para endurecer la disciplina fiscal en la eurozona y para empezar a hablar de cómo crear empleo. Rajoy hará su primer viaje al exterior el próximo miércoles, cuando se desplazará a Marruecos. Seguirá así la tradición iniciada con Felipe González de que el reino alauí sea el destino del primer viaje al extranjero del presidente del Gobierno. Los temas que se abordarán en ambos encuentros aún se están trabajando, aunque previsiblemente se suscitará la suspensión del acuerdo de pesca con la Unión Europea. Rajoy recibirá en enero otra visita, la del presidente de Perú, Ollanta Humala, que a finales de enero visitará nuestro país en el marco de una gira europea.
Moncloa negocia también con Dinamarca la visita a Madrid de su primera ministra, cuyo país asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea este semestre. Rajoy tiene previsto verse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebrará en mayo en Chicago, sin descartar que antes de la próxima cumbre iberoamericana de Cádiz en otoño, Rajoy haga algún viaje a Iberoamérica. Y con la muerte de Manuel Fraga, el Partido Popular ha suspendido hoy todos los actos que tenía programados. En Sevilla, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, iba a presentar hoy a sus cabezas de lista para las elecciones autonómicas. Este fin de semana, en Málaga, se ha celebrado la convención autonómica donde el líder de los populares andaluz, arropado por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros pesos pesados de la formación, ha presentado algunos de los pilares de su política económica. Una de las medidas más llamativas es la licencia express. Esta herramienta permitirá crear una empresa en tan solo 24 horas. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, anunciaba que si llega a gobernar en la Junta de Andalucía, llevará a cabo una auditoría de las políticas activas de empleo de la Junta. También el Popular ha apostado por una menor burocracia para que se puedan crear empresas en un corto periodo de tiempo. Este compromiso lo ha lanzado durante su intervención en la clausura de la convención del PPA, que se ha celebrado en Málaga, en la que ha estado respaldado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con el Partido Popular, ha dicho, habrá políticas de empleo, pero se sabrá en qué y cómo se gasta el dinero y para qué sirven de verdad. Además, el dirigente popular ha instado a los militantes de su partido a que se tomen las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 25 de marzo como unas municipales. Durante la convención celebrada este fin de semana, Arenas ha desgranado otras medidas que se pondrán en marcha. Se compromete a no recortar en educación y a crear una ley de disciplina presupuestaria. El Popular ha abogado por realizar una reforma del sistema financiero, establecer un calendario de pago a proveedores, a eliminar en 4 años el impuesto de sucesiones y donaciones, así como a incentivar la contratación de jóvenes con deducciones fiscales. Y también desde Málaga, y un día después de que Standard & Poor's rebajase la calificación de la deuda española y francesa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvía a garantizar que su Ejecutivo sabe perfectamente lo que hay que hacer para que España mejore su reputación y para crear empleo. Rajoy reconocía que España y Europa viven momentos muy complicados. La lucha contra el déficit y las reformas estructurales son la receta que el Gobierno aplicará para intentar recuperar la reputación de nuestra economía y volver a conseguir la confianza de los mercados. Así ha reaccionado el Ejecutivo tras la rebaja de Standard & Poor's de la deuda española. Mariano Rajoy ha explicado que sabe perfectamente lo que hay que hacer para mejorar esa calificación. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que hay que reaccionar frente a esta mala noticia y el Ministerio de Economía, en un comunicado, la achaca a la herencia del pasado. Mientras, desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido al Gobierno que en lugar de mirar atrás defienda el euro, y Carme Chacón ha reclamado la creación de una agencia de calificación europea. Pues hablando del PSOE, quedan menos de 70 días para las elecciones regionales y en el Partido Socialista, en paralelo a los preparativos electorales, continúa otra carrera, en este caso para liderar el partido. Carme Chacón ha asegurado este fin de semana que si resulta elegida secretaria general, invitará al otro candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, a formar parte de la dirección de esta formación política. En apenas una semana, la aspirante ha pasado de enseñar la puerta de salida a su contrincante a afirmar que su aportación a la organización sigue siendo necesaria. Los socialistas continúan inmersos en el proceso de preselección del candidato a la Secretaría General. Conscientes de la importancia de Andalucía en la carrera hacia esta secretaría, los dos aspirantes oficiales, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, vuelven a celebrar actos en la comunidad con vistas a recabar apoyos de cara al Congreso Federal de Sevilla, que se celebrará del 3 al 5 de febrero. Los dos candidatos ya han celebrado varios actos en Andalucía. Los socialistas andaluces cuentan con una cuarta parte, 234, del millar de delegados que participarán en la Asamblea Federal de Sevilla. El líder de los socialistas andaluces y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mantiene por ahora una postura de neutralidad activa, aunque ya ha adelantado que se pronunciará sobre el apoyo de la Ejecutiva
a uno de los candidatos antes del cónclave. En anteriores actos celebrados por los socialistas, Chacón ya adelantó que si opta la Secretaría General del partido, ofrecerá a Rubalcaba integrarse en la dirección. Por su parte, Rubalcaba evitó responder directamente a Chacón, aunque sí comentó que quiere la unidad del partido, que no es lo mismo que la integración, y Llenar afirma el cambio de contenido. La sentencia del caso del asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo no ha dejado indiferente a nadie. Hoy los padres, consternados, indignados, han comparecido ante los medios de comunicación en un encuentro multitudinario. Antonio del Castillo y Eva Casanueva han mostrado su indignación y total rechazo a la sentencia. Lo único que te quiero decir que ya que está... Una sentencia que conocíamos el pasado viernes y que finalmente dicta 20 años de cárcel para Miguel Carcaño sin condena por violación y deja absueltos a Samuel Benítez, al hermano de Carcaño y su novia. Antonio del Castillo, emocionado, ha pedido perdón a sus hijas, según él, por haberlas traído a un país sin justicia. Por traerla, por formar una familia en un país donde la justicia y los estamentos sociales dejan mucho que desear y brillan por su ausencia. Nos están demostrando día a día una serie de señores que no podemos creer en la justicia, pero mucho menos en quien la elabora. Así, los padres de la joven Marta del Castillo han mostrado su más absoluta indignación ante la sentencia publicada este viernes sobre el asesinato de su hija, que condena a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel. Una sentencia que Antonio del Castillo y Eva Casanueva tildan de incomprensible. Seguirán luchando y aseguran que recurrirán para que se haga justicia. Voy a pedir algo que siempre me he negado a hacer. En los próximos días vamos a poner una cuenta, lo ponemos en las redes sociales para recaudar dinero para llegar a donde haga falta. La familia pide apoyo económico y desea que el único condenado en la sentencia, Miguel Carcaño, cumpla todo el daño que ha causado. Yo lo único que espero de Miguel Carcaño, que el tiempo que pase en la cárcel, que no van a ser los 20 años, sea un infierno día a día, todos los días que tenga que estar en la cárcel, que sea un infierno. Y para todo aquel condenado o no condenado que haya tenido que ver algo con mi hija, que el nombre de Marta del Castillo les persiga de por vida. Eva cuenta que esperaban la absolución de Francisco Javier Delgado por ser el hermano del asesino, pero que no se imaginaban que María García y Samuel Benítez salieran impunes. La familia de Marta del Castillo considera que no se debería haber juzgado el mismo caso en dos juicios distintos, que un juez les considera encubridores y otros no. Insisten en que esta sentencia no ha tenido en cuenta el relato de los testigos. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido a la familia tranquilidad respecto a la investigación. Y otra de las noticias que nos ha dejado este fin de semana es el naufragio del crucero Costa Concordia, que nos ha mantenido en vilo durante 2 días. Estas son las sorprendentes imágenes que nos ha dejado la tragedia vivida por las más de 4.000 personas que iban a bordo y en la que el español Guillermo Gual perdía la vida. El buque chocó contra una roca y abrió una vía de agua que hizo naufragar el barco hasta quedar encallado junto al litoral. Una última maniobra, aproximando aún más el barco a tierra firme, evitó que la catástrofe se cobrase más víctimas de las contabilizadas hasta el momento. Costa Cruceros, la empresa organizadora del viaje en el Costa Concordia, ha informado a través de un comunicado que las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se debe a un error humano significativo del capitán del barco, Francesco Centino, que está detenido en estos momentos. Muchos de los pasajeros han relatado las horas de angustia que pasaron y sintieron un fuerte golpe en el barco y cómo se escoraba el buque lentamente. La tripulación no informó que se había abierto una profunda grieta por debajo de la línea de flote. Vimos la realidad de que eso se estaba hundiendo, pero no lo dijo nadie. Como pudimos, salimos a una parte de la cubierta. Venga, ya. Y no funcionaba nada. El momento peor fue cuando se fue la luz y entonces la gente empezó a chillar y empezábamos a oír por megafonía, tranquilidad, no pasa nada, pero lo que veíamos es que la gente empezaba a correr y el barco empezaba a inclinarse y claro, y la gente con un pánico no sabía qué hacer.
Y les hablamos ahora de otro buque de pasajeros que tuvo mucha más suerte que el Concordia. Los pasajeros del Millennium 2 respiraron muy tranquilos cuando pisaron tierra ceutí. Su buque había sido embestido en aguas del estrecho por el carguero New Glory y estuvieron a punto de vivir una tragedia parecida a la que horas después sufrieron los del crucero Concordia. Son imágenes de la llegada al puerto de Ceuta del buque Millennium 2. En ella se aprecia el enorme boquete abierto en su casco tras colisionar con otro buque a unas 5 millas de la ciudad ceutí. 184 pasajeros, entre ellos 11 bebés, y 18 tripulantes se encontraban a bordo del Millennium 2 cuando chocó contra el mercante New Glory, que navegaba por aguas del estrecho con bandera de Malta. Pese a lo espectacular del accidente, tan solo 2 personas resultaron heridas, según confirma el delegado del gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez. Podemos decir que gracias a Dios solamente ha habido un herido, como todo el mundo sabe, un marinero de la compañía Transmediterránea que tiene fracturada una pierna y luego una compañera, en este caso del Partido Socialista, que ha sufrido una pequeña lesión en la mano que él tiene que hacer una radiografía. Ataques de ansiedad y muchos nervios entre el resto del pasaje, que era recibido así por sus familiares al desembarcar en tierra. Hemos llorado mucho y hemos rezado mucho. Hemos rezado porque nos daba mucho miedo porque tenemos una niña pequeñita, un bebé que viene con nosotros. Y la verdad es que fue una emoción muy fuerte ponerse un salvavidas. Las autoridades marítimas han anunciado que iniciarán el lunes la investigación para esclarecer las causas del accidente y aplicar las medidas pertinentes. La Marina Mercante está investigando el accidente registrado en aguas del estrecho entre el buque de alta velocidad Millennium 2 de Acciona y el carguero maltés New Glory. Capitanía Marítima ha pedido al capitán del Mercante los datos de la caja negra para conocer las comunicaciones previas a la colisión. El carguero permanece fondeado en la bahía de Ceuta y tiene daños de poca envergadura en el casco. Peor parado quedó el Millennium 2, que estará unos 3 meses en los astilleros de Algeciras para reparar la brecha de unos 30 metros de largo y 15 de ancho que sufrió en su casco. La colisión se produjo en la tarde del viernes a 5 millas al norte de Ceuta, cuando el carguero abordó al buque de alta velocidad y quedó empotrado en su popa. En el accidente resultaron heridos un empleado de Acciona que sufrió una doble fractura de tibia y peroné y una joven que presentaba un golpe en la muñeca. Otras 10 personas fueron atendidas por ansiedad y problemas cervicales. Hablamos ahora de la reforma laboral porque patronal y sindicatos han consumido el plazo dado por el Gobierno para cerrar un acuerdo más sobre el amplio de dicha reforma sin que haya cerrado nuevos encuentros este fin de semana a pesar de la petición del Ejecutivo Central. No se ha logrado un acercamiento en las cuestiones más espinosas como la evolución de los salarios, el coste de los despidos o la contratación a tiempo parcial que quedan ahora en manos del Gobierno. Sin embargo, el equipo económico de Rajoy rechaza ahora abaratar los costes del despido. La reforma laboral está en manos del Gobierno. Patronal y sindicatos no han conseguido cerrar un acuerdo. Este domingo se ha acabado el plazo y ahora será el Ejecutivo el que por decreto defina las normas de contratación, despidos y salarios. El Ministerio de Empleo prepara una reforma con el objetivo de aumentar la flexibilidad interna de las empresas y de la contratación, que reduzca la tasa de paro del 22%. UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPIME habían llegado a acuerdos en materias de resolución de conflictos, formación profesional, mutuas y festivos, pero ese progreso es insuficiente, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sindicatos y patronal no han agotado el plazo, no se han reunido durante el fin de semana. Ya hace unos días el presidente de las pequeñas y medianas empresas pedía al Gobierno que tomara las decisiones, porque volver a negociar era perder el tiempo. UGT y Comisiones Obreras dicen que los empresarios prefieren una reforma dictada por el Ejecutivo. El Gobierno quiere cerrar la reforma del empleo en el primer trimestre del año. Será meses después de la anterior realizada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, también por decreto.